Vamos a hablar del primer y segundo gran despertar religioso. A lo largo del siglo XVIII, las iglesias cristianas de Occidente experimentaron un declive en su vitalidad espiritual y en la influencia que ejercían sobre la sociedad. En este contexto, el primer gran despertar surgió, un movimiento religioso que revitalizó la fe cristiana. Y lo hicieron a través de tres cosas: predicación ferviente, conversión personal y un enfoque en la experiencia espiritual. Años más tarde, el segundo gran despertar religioso retomó esos principios y los adaptó a las necesidades de una sociedad que estaba transformándose rápidamente, y esto especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Esos movimientos, como vemos en la parte de abajo, no solo influyeron profundamente en la iglesia, sino que también impactaron la sociedad y la política, fomentando nuevas denominaciones, promoviendo reformas sociales significativas. Por tanto, vamos a ver a partir de ahora cómo es que estos dos grandes despertares han impactado en la sociedad, cuáles son las diferencias entre estos dos y cómo moldearon la espiritualidad y cómo interactuaron con su tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta primera parte, el contexto histórico del gran despertar. Lo primero es entender que hubo un trasfondo religioso y social. ¿Ok? Los grandes despertares surgieron en un periodo marcado por profundos cambios religiosos, sociales y económicos. A principios del siglo XVIII, las iglesias en Europa y América enfrentaban una crisis espiritual que era caracterizada, como lo que tenemos ahí al principio, por un formalismo religioso y falta de fervor personal. Este clima dio lugar a movimientos que buscaban revitalizar la fe cristiana mediante la conversión personal y la renovación comunitaria. En las colonias americanas, las diferencias regionales jugaron un papel crucial. Mientras las colonias del norte estaban influenciadas por un puritanismo cada vez más institucionalizado, las colonias del sur experimentaban una religiosidad menos estructurada. En este contexto, los grandes despertares funcionaron como un catalizador para unificar y diversificar el panorama religioso de la época. Lo segundo es la influencia del pietismo y el metodismo. El pietismo europeo, con su énfasis en la espiritualidad personal y el estudio bíblico, influyó significativamente en los grandes despertares. Aquí tenemos figuras como Philip Jacob Speer, August Hermann Francke, que inspiraron a generaciones de predicadores a buscar un avivamiento genuino, basado en la experiencia personal de Dios. Simultáneamente, el metodismo, liderado por John Wesley en Inglaterra, contribuyó al movimiento mediante la predicación itinerante y la formación de sociedades religiosas. Este modelo enfatizó la santidad personal y la responsabilidad social, valores que resonaron con los líderes del Gran Despertar en América del Norte. Por último, el cambio cultural. Los grandes despertares no solamente fueron un fenómeno religioso, sino que también respondieron a cambios culturales de la época. La ilustración, por ejemplo, desafiaba esta fe tradicional. Tenía su énfasis en la razón, en la autonomía humana. Planteó desafíos a la fe tradicional. Los líderes del avivamiento, como Jonathan Edwards y George Whitefield, que vamos a hablar en un ratito, integraron estos elementos de la filosofía iluminista para hacer más persuasivo su mensaje al momento de predicar. Además, las transformaciones económicas y demográficas, como por ejemplo el auge del comercio y la expansión territorial en las colonias, crearon un contexto en el que las comunidades buscaban estabilidad, buscaban significado, todo esto a través de la religión. Este escenario facilitó la recepción masiva de los mensajes de avivamiento. Con este contexto, vamos a ver el primer gran despertar, que tuvo su tiempo fue de 1730 a 1750. Y aquí tenemos unos líderes, los principales líderes y sus contribuciones. Fue liderado, por ejemplo, por figuras prominentes como Jonathan Edwards, que fue conocido por su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Qué pasó con Edwards? Edwards defendió una teología centrada en la soberanía de Dios, el peligro del pecado y la necesidad de una conversión genuina. Su obra no solamente impactó a las comunidades locales, sino que también estableció un precedente para la teología reformada allá en América del Norte. Otra figura clave en este movimiento fue George Whitefield. George Whitefield fue un predicador itinerante con habilidades excepcionales, habilidades retóricas excepcionales. Whitefield viajó por las colonias americanas, atrajo mucha gente por su apasionada predicación. A diferencia de Edwards, Whitefield enfatizó la accesibilidad del evangelio para todos. Rompió barreras denominacionales, rompió barreras sociales, y este enfoque inclusivo contribuyó a una mayor cohesión religiosa y social en las colonias. Las características de este movimiento pueden verse. Por ejemplo, se caracterizó por un énfasis en la conversión personal, es decir, en la experiencia personal de conversión. Todo esto en contraste con una fe meramente intelectual, meramente ritualista. Las reuniones de avivamiento fueron conocidas, como tenemos ahí en la parte de abajo, como reuniones campestres. Se convirtieron en espacios donde los asistentes experimentaban una conexión emocional profunda con Dios. Y estas reuniones eran marcadas por manifestaciones como llantos, gritos, testimonios espontáneos, lo que tenemos en la parte de abajo, porque eran el resultado de una predicación emotiva. Es decir, tuvo un impacto emocional el mensaje que ellos escuchaban. Y otro rasgo distintivo fue el enfoque en la predicación itinerante. Los predicadores no se limitaban solamente a sus congregaciones locales, sino que viajaban grandes distancias para llevar el mensaje de avivamiento. Y este modelo itinerante fomentó la cooperación entre denominaciones y, finalmente, amplió el alcance del movimiento. El impacto que tuvo el gran despertar religioso, su impacto en la iglesia y en la sociedad, por ejemplo. Eh, tenía
su influencia, su impacto, este primer gran despertar, en el ámbito religioso y también en el ámbito social. Vamos a ver el ámbito religioso primero. En términos eclesiásticos, esto llevó al surgimiento de nuevas denominaciones y al fortalecimiento de movimientos disidentes como los bautistas y metodistas. Y también revitalizó el puritanismo al renovar su enfoque en la santidad personal, en la santidad comunitaria. Vamos al ámbito social y al ámbito político. El Gran Despertar promovió un sentido de igualdad espiritual, promovía la igualdad espiritual, y eso desafiaba las jerarquías tradicionales. Esto sentó las bases para los ideales democráticos que más tarde influirían, como vemos ahí abajo, en la Revolución Americana. Además, fomentó un interés renovado en la educación cristiana y, por ejemplo, fundó instituciones como Princeton y Dartmouth. Todo esto tiene que ver con el primer Gran Despertar. Vamos con el segundo. Este segundo movimiento tuvo lugar entre los años 1790 a 1840 y emergió en un contexto muy diferente al primero, reflejando cambios sociales, reflejando cambios económicos del siglo XIX. Mientras que el primer despertar que vimos hace un momento se centró principalmente en la renovación espiritual individual, ese era su enfoque, este segundo despertar adoptó un enfoque más comunitario y más práctico. Este movimiento se extendió desde las áreas rurales hasta las ciudades, abarcaba reuniones campestres, abarcaba eventos urbanos, por ejemplo. Entonces, ambos despertares compartían el énfasis en la conversión personal, en la predicación emotiva, pero el segundo gran despertar, el que estamos viendo ahora, destacó también por su enfoque en una reforma social. ¿De qué estamos hablando aquí, por ejemplo? Lucha por abolición de la esclavitud, avance de educación y un avance en los derechos de las mujeres, que estuvieron intrínsecamente ligados a este movimiento. Los líderes de este segundo gran despertar, uno de ellos fue Charles Finney, conocido como el padre del avivamiento moderno. Finney desarrolló métodos evangelísticos novedosos, como el uso de, por ejemplo, bancos de los ansiosos, para invitar públicamente a los pecadores al arrepentimiento, a la salvación, y su énfasis estaba en la voluntad humana y el papel activo del cristiano. Todo esto marcó un cambio en la teología, vamos a llamarle avivamentista, de avivamiento, hacia un enfoque menos calvinista y más arminiano. Otro líder clave aquí en el segundo gran despertar fue Lyman Beecher. Lyman Beecher promovía la causa de la templanza, otras reformas sociales, promovía reformas sociales desde un marco evangélico. Beecher y otros avivadores consideraban la transformación espiritual como el motor del cambio social. Y aquí tenemos sus impactos. Estos fueron los impactos. El segundo gran despertar tuvo su impacto profundo y duradero en la sociedad estadounidense. En primer lugar, fomentó el crecimiento de nuevas denominaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los adventistas y los mormones, que surgieron en el contexto de las expectativas milenialistas del movimiento. Además de ello, popularizó las reuniones campestres, que eran eventos masivos que congregaban a miles de personas en entornos rurales para escuchar sermones, para participar del avivamiento espiritual. Si nos movemos al ámbito social, el segundo gran despertar desempeñó un papel crucial en la lucha por abolición de la esclavitud, justo lo que mencionábamos hace un momento. Y aquí tenemos activistas, por ejemplo, Harriet Beecher Stowe, tenemos Frederick Douglass, que se inspiraron en los principios del movimiento para abogar por la igualdad y por la justicia. Asimismo, promovió la creación de sociedades misioneras y de caridad, expandiendo el alcance del Evangelio a nivel global. Habiendo mencionado todo esto, vamos a concluir de la siguiente manera. El primer despertar y el segundo gran despertar revelan movimientos que no solo revitalizaron la fe cristiana, como estamos viendo ahí, que sí lo hicieron, pero no solamente eso, sino que transformaron profundamente las estructuras sociales y culturales de su época. El primer gran despertar fue pionero en el énfasis en la experiencia personal de conversión. Lo que tenemos ahí, el primer gran despertar enfatizó la conversión individual en la predicación itinerante, estableciendo un modelo de avivamiento espiritual que rompió las barreras denominacionales. Si vamos al segundo, el segundo impulsó la acción social, amplió este legado con su enfoque a la acción social. Incluía aquí la lucha contra la esclavitud, el avance educativo, el empoderamiento de las mujeres. Y ambos movimientos comparten un núcleo común. ¿Cuál es el núcleo común? El reconocimiento de la necesidad de renovación espiritual, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Sin embargo, sus diferencias en contexto, sus diferencias en enfoque reflejan dinámicas culturales y sociales de sus respectivas épocas. Entonces, el legado de los grandes despertares del primero y del segundo todavía perdura en la actualidad. Perdura en la búsqueda de equilibrio entre fe personal y transformación social. Es decir, perdura en una espiritualidad cristiana global. Esta espiritualidad cristiana global todavía continúa buscando esto, el equilibrio entre la experiencia personal de fe, el compromiso con la transformación social. Estos movimientos históricos nos recuerdan la importancia de un cristianismo vibrante, la importancia de un cristianismo relevante y profundamente comprometido con los valores del Evangelio. Esto ha sido todo y ahora ya sabemos acerca del primer y segundo gran despertar religioso en Norteamérica. Muchas gracias.